Em, en general, te ruego, ¿tienes alguna pregunta, alguna observación, alguna duda sobre lo que, lo que hemos visto? Mm, No, por ahora mm, no, Carlos. sí. Vale, 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 vale. Ok, está bien. Em, entonces, bueno, te había mencionado que em, podremos, podremos ir pensando en un tema interesante que es que es la biosemiótica. Em, em, la justificación del tema es, ya voy, la justificación del tema es la posibilidad de lo que nos interesa en estos 4 meses, a ti y a mí, em, establecer una comunicación, hemos dicho, entre topologías diferentes, entre instancias radicalmente distintas. Algunos de los elementos que no es difícil habíamos venido sugiriendo es que son perfectamente diferentes a la ciencia y el arte. Desde luego, tú y yo ya sabemos que no hay una única comprensión de ciencia. Por decirlo menos, podemos hablar de 3 revoluciones científicas. Al interior de cada una de ellas hay una serie de aspectos diferentes. El tema, habíamos dicho, estoy calentando motores, se complica mucho más cuando observamos el arte, porque mientras que de alguna manera, así sea en términos de revoluciones científicas, podemos hablar de una historia de la ciencia, em, eh, ah, digamos, en el mismo sentido, estrictamente, sería mucho más difícil en el caso del arte. Eh, y entonces sabíamos caprichosamente, no tenemos que necesariamente casarnos con esa idea, sugerido que la historia del arte es la historia de o bien de estilos, digamos, o si lo quieres, de nombres, según cada caso, según cómo se llama, em, eh, mm, la pintura, la música, etcétera. Y ocasionalmente habíamos improvisado, ¿cómo se llama? Digamos, un PowerPoint rápido sobre eso. Ok. Entonces, permíteme, te ruego avanzar un poquito en esa línea, Em, sugiriéndote algo que tú y yo en general, digamos, no conocemos mucho, que es, entonces voy a empezar a usar el, el chat, que es la biosemiótica. Em, Aunque tiene algunos antecedentes en la historia, ¿cierto? La biosemiótica nace, digamos, con el siglo tuyo y mío, ¿cierto? Em, em, algunos antecedentes interesantes, antecedentes interesantes son desde luego, ¿cómo se llama? 1953 es determinante la identificación la identificación de las 4 letras sobre las cuales está estructurada la totalidad de la vida conocida. Uno, dos, entre paréntesis, verosímilmente la vida por conocer, que es como lo llamaron en su paper, Watson y Crick, ¿cómo se llama? El dogma central de la biología. A partir de los años 60, si me permites decirlo, a partir de los años 1960, 66, etcétera, esta idea se hace muy, muy importante porque empezamos a leer el mundo en términos de códigos. Eso es muy hermoso, ¿cierto? Em, ¿qué,
¿qué es lo que, digamos, asumamos que tú y yo estamos en la primera semana de una carrera como arquitectura, artes, literatura y cosas como esas, ¿cierto? Filosofía, lo que tú quieras. Y entonces, improvisando, ¿qué es lo que podríamos decir en esa primera semana de clase después de presentar la biblioteca y lo que tú quieras, etcétera? Podríamos decir que las artes son sistemas simbólicos. No estamos diciendo nada inteligente, ¿cierto? Pero es la primera semana. En la primera semana uno nunca dice nada inteligente. Eh, em, em, am, 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 bueno, con lo que te estoy sugiriendo, y tú tienes mejores elementos que yo, ¿cierto? Eh, 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 el concepto de símbolo se queda corto, semántica, lógica, heurísticamente, etcétera, puesto que forman parte el concepto de símbolo se queda corto, puesto que forma parte de un espectro inmensamente más rico, amplio, provocativo, que es el de códigos, ¿cierto? Y entonces lo que empieza a suceder, ¿cómo se llama? A partir de los años 60, etcétera, y eso se va a permear para, ¿cómo se llama? Se va a permear para toda la ciencia, toda la cultura, etcétera, ¿cierto? Es que es que podemos leer el universo, podemos leer la vida, etcétera, la naturaleza, en términos de códigos. Inicialmente se trataba de códigos genéticos, pero hay un tipo que tú y yo no conocemos, es quizás el papá, ¿cierto? Tú y yo no habíamos nacido, éramos muy chiquitos, Seebeck, en los años 60, un tipo muy, muy interesante. Me gusta siempre hacer sociología del conocimiento. Un tipo que no es europeo, porque es nórdico. Los nórdicos no somos europeos, ¿cierto? Digamos, estamos en la periferia, si tú lo quieres, de Europa, ¿cierto? Hemos sido bárbaros, hemos sido vikingos, lo que tú quieras. Sivok, ¿cómo se llama? Sienta los primeros elementos muy interesantes de lo que va a ser la semiótica que que se va a recoger por distintos caminos, con gente que tú y yo conocemos, como Maturana, como Varela, como Solé, como Goodwin, Kaufman, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Y entonces es muy, 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 muy bonito. Se produce una síntesis, entonces tú y yo somos sensibles a una serie de gestos o de palabras, esa es una. Se produce una síntesis entre biología e información. Fantástico. Eh, em, 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 Aquí me detengo un poquito. Tú y yo sabemos que somos hijas e hijos de la tercera revolución científica, ¿cierto? Aquí simplemente voy a recordar un par de elementos, ¿cierto? Para quienes no, por ejemplo, con mucho afecto para Álvaro, que en el libro pasado no estaba, no hay ningún inconveniente, voy a recordarlo. Ha habido en la historia de la humanidad tres revoluciones científicas. La primera revolución es la ciencia clásica o lo que es equivalente a la ciencia moderna. La ciencia clásica o la ciencia moderna se funda en el primado de la percepción. Esto sí lo habíamos dicho hace 8 o 15 días. El lenguaje de la modernidad es un lenguaje muy concreto en el sentido piagetiano de la palabra de pensamiento concreto, y es un lenguaje que se funda en la percepción porque el lenguaje moderno, el lenguaje de Marco Polo, de Pasteur, de Nietzsche, de lo que tú quieras, es un lenguaje que se hace para tres fines. El orden no importa. Para describir un mundo nuevo, la antropología es ciencia de lo extraño. Hemos hecho circunnavegación con Magallanes, hemos descubierto las nuevas Indias orientales, etc. Em, es un mundo para el comercio y el intercambio, ¿cierto? Te cambio 3 esclavos por 8 jirafas, 9 cabras por una mujer, lo que tú quieras, y para el cortejo. ¿Cierto? Hemos salido del amor cortesano, ¿cierto? En la Edad Media, muy, 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 muy lindo, ¿cierto? Y el lenguaje que se va acuñando es un lenguaje, digámoslo, interesado. Y es un lenguaje interesado porque me interesa conquistar a ese hombre o esa mujer, describir las cosas que estoy viendo y que estoy sintiendo, etcétera, y hacer intercambios. Ok, listo, no es difícil.
¿Qué es la ciencia clásica o la ciencia moderna? O, en otras palabras, la ciencia normal. Ok. Esa ciencia normal tarda 4 siglos en llevar a cabo su revolución. ¿Cierto? Se llama revolución científica porque es una revolución, digamos, en las formas de comprensión del mundo, las formas de relacionamiento, las formas de descripción, etcétera, tal, cosas como esta. Y no te voy a repetir, porque esto ya tú lo sabes mucho mejor que yo, que se inventan un lenguaje, una jeringonza, literalmente, ¿cierto? Una jerga para describir este nuevo mundo, y ese lenguaje es el cálculo. Y con el cálculo, entonces, la mecánica estadística. Y entonces el 73% de la gente está a favor, el 21% no lo sabe, el 48% tiene dudas, etc. Y en ese marco, gracias a un tipo que tú y yo no conocemos, que era muy importante, que se llamaba Grünewald, ¿cierto? Nace la estadística, ¿cierto? Die Statistik. Y la estadística es una ciencia del Estado, que es una física social en el sentido amplio de la palabra, y la estadística al nacer se independiza de la matemática. Una cosa es la matemática y otra cosa es la estadística, y el mundo se empieza a explicar en términos de medias, medianas, promedios, matrices, vectores, generalidades y este tipo de cosas. Por lo demás, se corresponde, cierro esa primera referencia con este punto, se corresponde con lo mejor de la estructura occidental, y es que la estructura de mente occidental habla de procesos generales y universales. Todas las latinas son hermosas, todos los tipos son iguales, todos los costeños son gocetas, y así sucesivamente. Todos, nunca, nadie, cosas como esas. Esa no es interesante, esa no es interesante. Más interesante es la segunda revolución científica. La segunda revolución científica nace en agosto de 1900, digamos, se incuba mejor, en agosto de 1900, empieza a nacer en 1905 con Einstein, ¿cierto? Encuentra sus años dorados en la primera etapa entre 1925 y 27, cuando va a desarrollar la mecánica cuántica, que es otro lenguaje, que es otro lenguaje para explicar fenómenos y comportamientos cuánticos. ¿Cómo se llama? Sufre una interrupción con la Segunda Guerra Mundial, aparece la física nuclear, la física atómica, el modelo estándar, buena parte del trabajo de lo que se hace en el CERN, cosas como esas, y renace después con otros fulanos, notablemente David Bohm, no hay nada que hacerle, por un lado; por otro lado, caminos paralelos, sendas paralelas con Feynman, etcétera, y viene la segunda etapa de la física cuántica. Esta segunda revolución, en contraste con la primera, habla de cosas que no se ven, no se tocan, no se sienten, etc. Y entonces empieza a generar otro lenguaje. Esto es muy bonito, es muy bonito. Esta idea, por favor, no me la aceptes. A ver, ¿cómo te lo digo yo? No me la aceptes, pero ponla sobre tu mesa, en un rincón donde están los lápices y los post-it, etcétera, o ponla en algún rincón de la nevera, etcétera, y luego la sacas de tanto en tanto. Y cuando digo que no me la aceptes, es por afecto, es por respeto, ¿cierto? Porque es muy hermosa y muy fuerte esa idea. Otra vez, siempre, bueno, acabamos de decir que no usemos cuantificadores universales, pero el arte se ha adelantado a la ciencia y la ciencia se ha adelantado a la cultura. Entonces eso es muy hermoso porque y esto que voy a decir es segunda semana de una clase en la Facultad de Artes o lo que tú quieras, ¿cierto? Gente como Monet, gente como Manet, gente como Pizarro, etcétera, etcétera, logran, y eso tú lo sabes mejor que yo, se proponen como tarea no pintar el paisaje, una mujer, un niño, la Biblia, Dios, lo que tú quieras, sino pintar la luz. Y los objetos, el hombre hermoso, la mujer hermosa, el paisaje, etcétera, que yo veo, no son cuerpos, etcétera. Ese es el impresionismo, son luz. Y la luz es distinta en cada segundo, en cada minuto, en función del viento y cosas como estas. Es muy hermosa. Y entonces
el impresionismo se adelanta a la física cuántica. ¿Cierto? Y quiere explicar, pero ¿cómo lo explica? En términos de pintura, no con ecuaciones ni con lo que tú etc. La física cuántica, despacio, no te estoy hablando de la importancia de la luz. Esto, gente como Rembrandt te lo dice, ¿es cierto? Gente como Masaccio mismo, si tú lo quieres, ya te lo dice. No te estoy hablando de la importancia de la luz, te estoy hablando de ver la luz y explicar la luz. Y hay una cosa que yo estoy viendo que nadie ha visto, luz. Ay, todo el mundo ha visto mujeres y hombres y niños y paisajes y bodegones y naturalezas muertas y adiós y lo que tú quieras, etc. No, yo estoy viendo una cosa que nadie ha visto. Y cuando yo veo un paisaje, el paisaje no existe. Cuando estoy viendo un hombre o una mujer hermosa, yo no estoy viendo una mujer o un hombre hermoso, yo estoy viendo fenómenos lumínicos. Ok, cierro esa referencia, me extendí innecesariamente. El impresionismo se adelanta a, a Schrödinger, a Heisenberg, etcétera, y logran explicar. Lo que pasa es que con otro lenguaje, evidente, el tema es biosemiótica, con otro lenguaje, etcétera, fantástico. Entonces, eh, eh, sí, sí, el movimiento, sí, maravilloso, Jimena. Sí, ¿cómo se llama? Entonces, perdóname, no había visto. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, em, esa segunda revolución científica está hablando de cosas que no se ven, no se tocan, no se cogen, etcétera, que son altamente contraintuitivas. Dos puntos. Y esto no lo voy a mencionar porque tú tienes una formación mejor que la mía al respecto. Hablan de superposición, de no localidad, ¿cierto? De, ¿cómo se llama? De entrelazamiento y cosas como esas. Y eso se puede ilustrar con el gato que está vivo y que está muerto, etcétera. Y entonces yo empiezo a hablar de cosas que, ¡ay, eso es muy hermoso! Porque contemporáneamente, paralelamente a, digamos, a esta segunda revolución científica, todo el arte puntualmente en términos de las artes plásticas, pero no únicamente, occidental, se rompe en mil pedazos. Porque por primera vez el arte occidental, ¿cierto?, va a ser no figurativo, no representacional, no naturalista. Saca una hoja, nombre, código, fecha, quiz, ¿cierto? Así es que Catalina me está diciendo, haces un quiz en este momento. Es decir, mencióname 2, 3 ejemplos rápidamente de un arte no figurativo, no representacional, no naturalista, etcétera. Bien, listo. Y eso es lo que hacemos. La palabra gruesa, gruesa, es evidentemente el arte abstracto. ¿Sí? Pero hay otras expresiones anteriores al arte abstracto. Fantástico. Entonces, ¿sí? Y entonces vienen locos, como tú y yo, como me da igual Pollock o lo que tú quieras, y entonces logran, en contraste con Miguel Ángel, en contraste con Masaccio, y en contraste con los egipcios, etcétera, logran ver la pintura. No, perdóname, logran ver el color. ¿Cierto? Nadie había visto el color. Y el color por sí mismo, genial, el color por sí mismo, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo, es como si te dijera, cuando yo veo este hombre hermoso o esta mujer hermosa, según el caso, yo estoy viendo una mancha, yo estoy viendo un, un punto de azules no existe eso es muy hermoso, no existe la forma. Entonces la segunda revolución científica nos permite entender que Platón estaba loco y borracho, porque el mundo no tiene formas y no tiene una forma mejor que otra. Entonces, en la facultad de arte mala y en la facultad de arquitectura mala, ¿cierto? Me hicieron comprar el muñequito en la Panamericana para aprender a dibujar la forma humana con, ¿sí? El Manolo que se siente con la proporción, con la cabecita y la cosa, etc. Me engañaron, está diciendo esa segunda revolución científica, porque el mundo carece de formas y no tiene una forma más determinada que otra. Y el mundo es literalmente, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ojo, literalmente, y eso no lo dio Platón, y toda la chusma que sigue Platón. Yo informo al mundo. Pedro lo informa de una manera, María lo informa de otra manera,
Y la forma como Pedro lo informa o como María lo informa no es más determinante que la forma como Paquito lo hace y así sucesivamente. Y lo que tú y yo logramos entender es que el mundo no tiene una forma cierta, determinada, de espacio determinada, ¿cierto? Porque lo nuestro es complejidad, por tanto no determinado, etcétera. No tiene una forma determinada y ciertamente no a priori. Fantástico. Entonces, yo hablo de fenómenos altamente contraintuitivos. Estos fenómenos contraintuitivos, bueno, entonces esta segunda revolución científica tarda décadas en llevarse a cabo. Ok. Pero lo que acabamos de anotar hace un instante en el chat, todavía está visible, es la síntesis entre biología e información. Y entonces tiene lugar la tercera revolución científica, que es la teoría de la información. No me voy a demorar aquí mucho porque tú sabes cosas mejores que yo, pero lo que sí te voy a sugerir es que entonces se produce una simbiosis entre la segunda revolución científica y la tercera revolución científica, es decir, entre la teoría cuántica y ¿cómo se llama? Y la teoría de la información. Y eso nos va a permitir hablar de información cuántica, primera manera de decirlo, o lo que es equivalente, segunda manera de decirlo, de procesamiento cuántico de la información. Y entonces, con ese monstruo que tú y yo conocemos, que era Wheeler, Archibald Wheeler, ¿cierto? Sabemos que, lo estoy anotando en el chat, ¿cierto? Las cosas son la información que tenemos de las cosas y la información que tenemos de las cosas es información cuántica. Esa idea es de Wheeler, solo para tu memoria y la mía, ¿cierto? John Archibald Wheeler. Entonces, los zapatos que yo me compro, no sé, un caprichoso o el perro que me compro, lo que tú quieras, ¿sí? El novio, la novia que tengo, lo que sea, no son importantes ni el novio, ni la novia, ni los zapatos, etc. Lo que es importante no es la masa, es la información. Este fulano y este fulano tienen una información que es la que me interesa, ¿cierto? Pero ulteriormente, ¿cierto? Bit, bit es teoría de la información en el sentido clásico de la palabra, eso se llama Shannon y Weaver. No nos importa a ti y a mí. Créeme, no nos importa a ti y a mí, porque muy rápido, ¿cierto? Hacemos el descubrimiento de que esa información de... Y entonces aparece, tú tienes mejores herramientas que yo, Moni. El trabajo conjuntamente con... Sí, sí, sí. Feynman fue uno de los alumnos, la idea es de Wheeler. Sí, Feynman fue uno de los alumnos más destacados de Wheeler, ¿cierto? Feynman, eso es muy interesante, a propósito de estas cosas que hemos hablado un par de ocasiones, por ejemplo, gracias a Juan, etcétera, ¿cierto? Sobre, y hace 8 días también con José, etcétera, si la obra o la biografía y cosas como esas. Feynman es un tipo en su vida perfectamente loco, un loco adorable, ¿cierto? A cosetas, lo que tú quieras, o lúdico, en fin, qué sé yo, pero su física es conservadora. Es un tipo casi de derecha, casi centro democrático, yo no sé, mientras que su vida es, te podría contar historias, no nos interesa en este momento, mientras que su vida es perfectamente chiflada, su física es conservadora, pausada, reposada, etcétera. Bueno, estos, digamos, bemoles maravillosos. Sí, sí, bueno, eso, bueno, más o menos a propósito. Al revés. Wheeler, en su vida, era un tipo que nunca se quitaba la corbata. Y saludaba a Natalia y qué sé yo, y a Daniela, y decía, maestras, buenos días. ¿Sí? Un tipo sosegado, tranquilo, pero un tipo que volaba en las ideas, ¿cierto? Verdaderamente, esto que te voy a decir es en serio, un genio. O sea, yo personalmente, yo tengo mis taras, ¿cierto? Genio, pocos. Bueno, Wheeler, uno, ¿cierto? Entonces, ese contraste entre un tipo tú lo ves con corbata por la calle y tú dices, ese tipo que es administrador o abogado o funcionario público.
Y sin embargo, el tipo volaba intelectualmente. Heterodoxo, revolucionario, lo que tú quieras. Bueno, no sé por qué no sé por qué te estoy contando eso. El tema, sí, fue así, claro, a propósito del chat de Mónica. Entonces, te estaba diciendo, sí, entonces nace una nueva física. Y esa física, era a propósito de la síntesis entre biología e información, es la física de la información. Y entonces, esto sí me interesa, te suplico el favor que lo tengamos en cuenta. Hoy son dos ideas por lo pronto, ¿sí? No llevamos 45 minutos, dos ideas muy importantes que te ruego el favor que las pongas al lado de los post-it o en el vasito de los lápices, o yo no sé qué tenemos tú y yo, ¿cierto? Uno, el arte se adelanta a la ciencia, que se adelanta a la cultura. ¿Cómo se llama? Y dos, esta, la materia forma parte de la energía, que forma parte de la información. Ya. Entonces, cuando yo digo energía, estoy diciendo más y mejor que cuando digo materia. Y entonces cuando digo información, estoy diciendo más y mejor que energía, que dice más y mejor materia. Es decir, literalmente estoy haciendo una traducción, esa traducción es tuya y mía, ¿cierto? De el it from bit, from qubit, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el bit y el qubit? Que yo estoy leyendo, digamos, en términos técnicos, que el spin está hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, ¿cierto? Y que yo logro superar la lógica formal clásica, sí, no, hombre, mujer, día, noche, Dios, diablo, y así sucesivamente, y yo logro ver, fantástico, ¿sí? Lo angelical y lo demoníaco, la indeterminación, es muy hermoso, es la indeterminación. Entonces tenemos una física desde espacio, me devuelvo a lo que aparece todavía en el chat, tenemos una física de los sistemas vivos. Entonces te lo voy a decir en otras palabras, tratando de desarrollar esto, y tú tienes mejores herramientas que yo, ¿cierto? La vida, la naturaleza, ¿cierto? Son digitales, no analógicos. Y ese carácter digital es justamente lo que estamos expresando en este momento, ¿cierto? Em, ah, cuando decimos que son digitales, no analógicos, estamos queriendo decir que la dimensión analógica, es decir, física material, es decir, Aristóteles y Galileo y Newton y toda esa chusma, ¿cierto? Se inscribe en la dimensión analógica. Y la dimensión analógica es la segunda, en realidad la tercera, es decir, la síntesis entre segunda y tercera revolución científica. Y la tercera revolución científica lleva años configurándose. Y tú y yo somos hijas e hijos, lo que sea, de esta tercera revolución científica. Y entonces, despacio, voy Gemina, y entonces, despacio, podemos leer el mundo en términos no solamente de símbolos, sí, sino además de códigos. Quien se ocupa de los códigos, quien nos abre la puerta de par en par de los códigos, es la biosemiótica. La vida y la semiosis son una sola y misma cosa. Dime, Jimena, perdóname, por favor, dime. Profe, es que, digamos, en ese orden de ideas de que la vida y la naturaleza son digitales y no análogas, ¿qué pasa con lo análogo? Porque se supondría que hay como una relación, ¿cómo decirlo? Simbiótica, simbiótica entre ambos. O sea, realmente lo que generaría información sería la relación entre eso que llamas digital y eso que denominaríamos forma física, que es lo análogo, ¿no? Es como un cuerpo humano. No existe pensamiento si no hay una construcción, no sé, no hay un cuerpo que procese cierta información y que genere un pensamiento.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente que sí, ¿cierto? Pero entonces, sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, pero entonces, ¿cómo se llama? Lo que estoy queriendo decir es que la dimensión analógica no desaparece, el it no desaparece. El cuerpo que yo cojo, que yo toco, que yo acaricio, que yo pruebo, lo que tú quieras, desde luego que no desaparece. Lo que pasa es que además, además, y quizás fundamentalmente, yo reconozco que ese cuerpo son, lo voy a decir de manera resumida, es una señal de códigos impresionantes. Entonces, lo voy a decir de otra manera. Tú y yo somos dos cuerpos, digamos, fenómenos analógicos, pero las cosas interesantes que suceden entre tú y yo es mucho más que los dos cuerpos, y eso se llama procesos de significación, procesos de simbolización y procesos de codificación. No terminado, no terminado, no terminado. Entonces, no eliminamos, es una buena pregunta, te agradezco. No eliminamos, pero es que en absoluto, mucho menos cuanto que si el tiempo me da, el tema de hoy en ocho, te lo voy a decir de una vez, es cierto, es la biología del arte y la ciencia. Así, así, la biología del conocimiento. Y entonces vamos a hablar manifiestamente del cuerpo, del tuyo y mío, literalmente. Negros, bajitos, gordos, blancos, de esto, aquello, a mí me da igual. Sí, sí, entonces lo que estamos queriendo decir es que hay una, discúlpame por expresarlo de esa manera, hay un vector, hay una dimensión que atraviesa el cuerpo tuyo y mío, es el cuerpo, pero que es más etcétera, que son los procesos de, de energía, y a propósito de la ecuación que acabo de escribir hace un ratico, ¿cierto? Voy, Carlos, perdóname, te ruego, por favor. Em, ah, ah, que son los procesos de energía y de información. Entonces, fíjate que todavía está en el chat, ¿cierto? Todavía está en el chat. La materia forma parte, es decir, no desaparece, que forma parte a su vez de, y así sucesivamente. Entonces, nunca en absoluto. O sea, porque debemos poder romper, me gusta mucho Jimena, es una maravilla, debemos poder romper, ¿cómo se llama? El dualismo, ¿cierto? En este caso, ciencia-arte, si tú lo quieres, ¿cierto? Hace 8 días, 15 días, qué sé yo, sugeríamos, creo que es una bonita expresión, ¿cierto? Um, sí, que el verdadero hermafroditismo es la síntesis, para recuperar tu palabra, entre arte y ciencia. Los griegos estamos yendo mucho más adelante o mucho más al fondo, qué sé yo, que los griegos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Hermafrodita es el hijo de Hermes, qué sé yo, y entonces viene la ninfa esta, lo que tú quieras, y entonces, ay, hombre, mujer, ¿cómo se llama? Bueno, eso no voy a repetir esta idea, pero no desaparece la dimensión física, digamos, o material, de forma, decías tú hace un instante, en absoluto, sino que se inscribe o se integra. Entonces, para recuperar tu expresión, estamos pensando en términos de una síntesis, eso, de una síntesis fantástica, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos tú y yo, síntesis, ¿cómo se llama? Cuando tú y yo pensamos, repito, y esto es pura pedagogía, esto es pura pedagogía, el encuentro, uno, dos, el diálogo, y tres, la unión entre ciencia y arte, o arte y ciencia, ¿cierto? Estamos, decíamos, y te lo prometo que eso lo hemos mencionado, se encuentran o se realizan en una tercera dimensión inmensamente, que no es ni la tuya ni la mía, ¿sí? Que no es ni tu espacio ni el mío, ¿cierto? Se configura, creamos, creamos una nueva dimensión que no existía antes de ti y de mí. Tú, ciencia, yo arte, o al revés. Antes de seguir, Jimena, te ruego, ¿me explico, por favor? Sí, profe, muchísimas gracias. No, tan linda, no. A ti. Te agradezco para lograr yo expresarme bien, si no. Carlos, te ruego, perdóname, dime.
Sí, también está relacionado con lo del cuerpo y lo de la materia, porque, digamos, no sé si entonces como que el cuerpo y la materia al final serían más bien como una especie como de esa continua relación y encuentro entre más bien como unos procesos que los subyacen. O sea, porque, digamos, claro, cada vez, digamos, encontramos que las partículas son más pequeñas, pero estas se relacionan entre ellas y van, o sea, al final es como un conjunto de relaciones más que como algo tangible, ¿no? O sea, no sé. Sí, aprovecho, te agradezco, Carlos, para decirlo escuetamente, así escuetamente, ¿sí? Lo voy a anotar en el chat. Tenemos una física de procesos inmateriales. O, en otras palabras, tenemos una física de fenómenos, ¿cómo se llama? No tangenciales. Es muy hermoso. Eso es lo que, es lo que significa la tercera revolución científica. Repito, supuesto que tú y yo más o menos recordamos la síntesis entre la segunda y la tercera revolución científica, y esa síntesis no es difícil, no es difícil. Esa síntesis es literalmente el resultado de tres cosas. Con que cojas una sola es suficiente. No localidad, ¿cierto? Um, um, Entrelazamiento, ¿cómo se llama? Y teletransportación. Otra vez, no localidad, entrelazamiento y teletransportación. Son las expresiones fantásticas. Ya voy a volver, si me permite, sobre eso. Entonces, tenemos una física de fenómenos no materiales. Es una idea contraintuitiva, te lo concedo, tienes toda la razón. Es una idea difícil, ¿cierto? Entonces, quiero abrir una segunda nota de pie de página. Me gusta, pero no tienes que estar de acuerdo. Te ruego el favor conmigo. Tú y yo somos otros seres humanos distintos a los que ha habido hasta la semana pasada o los que ha habido en la historia de la civilización occidental, porque tú y yo estamos hablando de cosas que no se ven, hablando de cosas que no se tocan, hablando de cosas que no se cogen, al revés. No, no he terminado. Tú y yo vemos lo que vemos, cogemos lo que cogemos, tocamos lo que tocamos, los cinco sentidos, el sentido primario de la palabra, etcétera. Pero sabemos que, sentimos que las cosas son bastante más que eso que vemos, tocamos, olemos, degustamos y así sucesivamente. Eso es lo que significa la idea de una física de fenómenos inmateriales. Esto es importante para entonces decirlo en otras palabras. Entonces, aprovecho tu pregunta, Carlos. ¿Cómo se llama? Ya voy. ¿Cómo no? ¿Cómo lo acabas de decir? Sí, sí, de relaciones, de procesos, ¿cierto? De relaciones, de procesos. Entonces, ¿cómo se llama? Literalmente, ¿sí? Mira, te digo, Carlos, tú no eres importante. Así, y eso se está grabando, te lo digo, tú no eres importante, Carlos. ¿Y sabes qué? Yo tampoco soy importante. Y me importa 5. Lo importante es lo que pasa entre tú y yo. Y eso que pasa entre tú y yo es más que tú, es más que yo, y es distinto de ti, y es distinto de mí. Y eso puedes llamarlo entrelazamiento. Y lo que quiero, pero es que apenas estoy empezando, decirte es que eso se llama semiosis o biosemiótica, ¿cierto? Son códigos. Entonces, no he terminado, regálame un segundo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Tú has visto a los niños, tú has visto a los niños, ¿sí? En películas, en la vida real o lo que tú, a mí me da igual. Los niños son maravillosos porque son más o menos, espero que no me vaya a mandar troyanos en este momento, son como las mujeres. Esto que estoy diciendo es un cumplido, es un cumplido, ¿cierto? Los niños te miden el aceite 24/7.
¿cierto? Y te miden el aceite y es fantástico, ¿cierto? Sí, los tipos son pendejos, los tipos no, cosas como esas, ¿sí? Pero nosotros las mujeres, y los tipos no se dan cuenta, ¿cierto? Tenemos la habilidad de medir y de contrastar y de probar, etcétera, una y otra vez, y otra. Esas son fantásticas. ¿Cierto? Las mujeres y los niños tenemos la misma relación, el futuro está ahí, los tipos de unas pelotas, ¿cierto? Eso no es metáfora, eso es literal. Yo te podría decir más adelante cosas como esas, ¿cierto? Una vez que se produce la unión cigótica, el embrión siempre, por defecto, es mujer. Pero ya te contaré eso después, ¿no es cierto? No te vayas. Entonces, ¿qué te iba a decir? Y entonces, lo que los niños están haciendo cuando nos miden el aceite, ¿cierto? En películas o caricaturas o en la vida real, etcétera, es leyendo los códigos que tú estás emitiendo todo el tiempo. Y son unos máquinas, evidentemente que no son máquinas, pero son unos bichos perfectos para leer los códigos. Y eso somos las mujeres. Las mujeres leemos los códigos que tú no quieras que los tipos no leemos. ¿Cierto? Somos más finas, somos más refinadas, más intuitivas, más maliciosas, más sensibles. Dime lo que tú quieras. ¿Estaré de acuerdo? ¿Cierto? Para leer, para interpretar, para captar, para traducir, etcétera, tantos códigos como sea posible, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los tipos, ¿no? Tercera nota de pie de página. Los símbolos fueron siempre masculinos. Los códigos no lo son. No tienes que estar de acuerdo. Yo sé que el lenguaje es un código, ¿sí? ¿Qué sé yo? Es como si te dijera, y eso es en serio, espérate, ¿cómo es una tercera nota de pie de página? Sí, hay ciencias que son masculinas y hay ciencias que son femeninas. El derecho, discúlpame, es una ciencia masculina. Más allá del, dime lo que tú quieras. ¿Cierto? Se lo inventan los romanos, ¿cierto? Los romanos eran guerreros, eran brutos, avasalladores, lo que tú quieras, dominantes, se inventan el Senado, lo que tú quieras. Hay ciencias o disciplinas, me da igual, que no lo son. Bueno, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero te lo juro, en fin, qué sé yo. Me estoy desviando mucho. Entonces, Carlos, ya voy, Carlos. Sí, tienes otra, ya voy. Entonces, todo el tiempo, ese es el punto interesante, todo el tiempo los sistemas vivos están generando códigos, incluso que no sean conscientes de eso, no sean conscientes intelectual o racional o cognitivamente, ¿cierto? Uno y dos, concomitantemente, y entonces vuelvo con Jimena, ¿cierto? Concomitantemente estamos leyendo, fantástico, estamos leyendo códigos como sea. Mi sensibilidad, mi inteligencia, mi supervivencia, mi desarrollo humano, mi desarrollo espiritual, di lo que tú quieras, estriba en la capacidad de leer tantos códigos y tanto mejor cuanto más sea capaz. ¿Cierto? Solo te lo voy a ilustrar. Perdón, esta es una ilustración. No, por tanto, no es un argumento, es una ilustración. ¿Cierto? Creo que lo habíamos mencionado, pero por favor, corrígeme. ¿Cierto? Solo en el Berlitz, yo no sé si tú y yo conocemos el Berlitz, yo no, evidentemente, pero me da igual, ¿cierto? Se creen que aprender un idioma es sintaxis, semántica, reglas gramaticales y número de palabras. Y entonces, cuando usted llega al B1 es porque tiene 2.000 palabras, y ya el B2, sí, y luego C1 tiene 2.800 palabras, y eso solo se lo creen en el Berlitz o en el Instituto de Idiomas de la Caracas. Sin ofender, ¿cierto? Aprender un idioma es mucho más que aprender sintaxis, semántica, reglas gramaticales y vocabulario. Es aprender formas de vida. Entonces yo no amo igual en español que en francés, en ruso que en inglés, en alemán que en portugués, y yo no vivo, es fantástico. Y entonces es aprender formas, por eso es desde adentro. Y entonces los que somos de clase media, máximo hemos viajado. Los que no somos de clase media, quizás hemos, y digo intelectualmente, ¿no? Hemos vivido
¿Sí? Y entonces, una cosa es, porque es vivir una lengua, es vivir un idioma. Entonces, yo conocí una vez un par de viejitos, bueno, no importa, no te contar la historia de este par de viejitos, da igual, ya estaban estudiando la vaina, qué sé yo, y la capacidad de vivir empáticamente toda una claro, y yo logro entender, pucha, que no es lo mismo niña, girl, fee, medicine o lo que tú quieras. Bueno, da igual, me extendí. Simple, estamos emitiendo códigos y estamos leyendo códigos. Y eso sucede, aquí voy, Jimena, contigo, eso sucede prima facie a nivel del cuerpo, mucho más que a nivel de la razón o del entendimiento. Eso es muy importante. Antes de seguir, bueno, me extendí un poquito, ya voy a tu segunda pregunta. Carlos, bueno, y en general grupo, te pido el favor, ¿me explico hasta aquí, te ruego? Sí, buenísimo. Y por eso me surgió entonces la otra pregunta. Entonces, como en 8 días te voy a contar cosas, y tú sabes, yo en absoluto soy de la nueva era, ni cosas como esas, simplemente porque no me interesa, ni siquiera hago juicio de valor sobre gente que sí es de la nueva era, ¿no? Cosas como esas, tú y yo no tenemos una mente. ¿Sí? Te voy a hablar como las viejitas. Mire, Carlos, usted se va a acordar de mí. Sí, como las mamás. Es que usted se va a acordar de mí. ¿Cierto? Tenemos 3 cerebros y tenemos 3 mentes, por tanto, 3 mentes. Te lo voy a decir en términos de sistemas computacionales. Tenemos tres, tenemos 3 CPUs. Pero eso te lo digo en 8 días. Eso te lo digo en 8 días, ¿cierto? Entonces, la mente, los pensamientos, sí, no, claro que son esos procesos emergentes, manifiestamente que así, ¿cierto? Entonces, componer esa, claro, bien, sí, maravilloso, sí. Entonces, sí, inmediatamente, un sí aclamado, Carlos, a tu segunda pregunta. Entonces eso me permite avanzar justamente en el siguiente sentido, ¿cierto? Los sistemas vivos son códigos. El amor que yo tengo por esta persona, la indiferencia que tengo por esta persona, o el odio que tengo por esa persona, son finalmente códigos. Es fantástico. Entonces despacio, tercera pregunta al quiz. ¿Sí? Acabo de recibir un WhatsApp de Álvaro y me dice, óyeme, haces la tercera pregunta del quiz. Listo. Es solo para que, te recuerdo que es una caricatura, para que saques 5. ¿Cuál es la diferencia entre símbolos y códigos en este contexto? Subrayo, en este contexto. Listo. Entonces te lo digo inmediatamente porque lo dijiste perfecto. Es que los símbolos implican convenciones. Y entonces yo entiendo que el policía tiene este uniforme, que la bandera implica esta cochinada, y así sucesivamente, ¿cierto? Implica un universo de convenciones, de tal manera, y esto es superficial para ti y para mí, que si no hay, digamos, de base, un acuerdo o una convención sobre la cosa, el símbolo no nos dice nada y no entendemos nada de la cosa, ¿cierto? Sí, sí. Entonces te lo voy a ilustrar otra vez. Ni siquiera es un concepto, es una ilustración, ¿cierto? Yo no entiendo, me da igual, la última cena de Leonardo, si yo no entiendo que eso está al interior de una mitología que es la hebrea y la cristiana, etcétera, y entonces hubo un fulano que se llamaba Jesús de Nazaret y la vaina y todo el cuento, ¿cierto? Sí, yo entiendo, yo inscribo la última cena, ¿cierto? Dentro del cuento, dentro del rollo que me echaron, que yo entiendo el rollo, el cuento, el mito, la historia, dilo como tú quieras, ¿cierto? Y entonces por eso logro ver la genialidad, ¿cierto? De un cuadro como ese. Si no, oye, son unos fulanos ahí, uno está barbuchos y la mesa no es muy generosa y yo no. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque antes habíamos dicho una cosa que es banal, totalmente superficial, y es que el arte es el mundo de los símbolos.
¿cierto? Incluso no figurativos, como el caso de la música, ¿cierto? Podemos distinguir, y esto es superficial, tú y yo lo sabemos, una polifonía vocal y una polifonía armónica. Y entonces en el lenguaje de complejidad, literalmente pasamos de una estructura lineal a una estructura armónica. Es fantástico. Sí, un complejólogo diría lineal a una estructura no lineal. Sí, 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 sí. Ahora dilo bien. Armónica. ¿Cierto? Entonces, esta idea es muy sugestiva, porque lo que te estoy queriendo decir es que los procesos de codificación, entonces estoy ahí en la última parte de tu pregunta, Carlos, los procesos de codificación no son, no son exclusivos de los sistemas vivos. Despacio, lo voy a decir en términos fuertes. Los sistemas de codificación no son exclusivos de los sistemas humanos. Para los sistemas humanos son particulares los elementos simbólicos. Entonces, vente a contar esta historia. Esto es un bonito ejercicio de pedagogía. No te vayas, eso se mejora. No me preguntes por qué. Bueno, sí, te voy a contar por qué. Escribí un artículo, fue muy bien evaluado, ahorita viene en camino, etcétera, sobre complejidad y muerte y de acuerdo. Entonces, no importa. Entonces, me puse a leer cosas que yo no había leído nunca. Y entonces te voy a contar esto que te voy a contar es un cuentico. Hay una cosa que está muy bien narrada, particularmente por los antropólogos, forma parte de un capítulo muy interesante que a mí no nos interesa, que se llama Filosofía de la Medicina, y es lo que se llama las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, ¿sí? Near Death Experiences, ¿cierto? Las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cierto? Y entonces las experiencias cercanas a la muerte, tú ya sabes el cuentico, ¿cierto? Yo veo el túnel y el túnel la luz y atravieso y el estado de paz y luego mi abuelita me recibe y entonces algunos vemos cosas, otros vemos, unos vemos cosas, otros escuchamos cosas, todo eso, ¿cierto? Es aquí cuando el estado es aquí cuando entra, por ejemplo, el libro tibetano, el libro tibetano de los muertos y cosas como esas. Te voy a contar despacio porque el chisme bueno no es ese. El chisme bueno no es ese. A partir de 8.000 estudios llevados a cabo por médicos, porque los médicos están ahí cuando el fulano se está muriendo, y etc. Los médicos están ahí cuando el fulano se ha muerto y ha regresado. ¿Sí? Creas o no creas en la cosa, eso se llama, eso está muy bien documentado, el espacio documentado, ¿cierto? Pero entonces el chisme buenísimo. Eso se ha documentado más o menos en el mundo entero. Y para el mundo entero, entonces entran los antropólogos. Específicamente una especialidad que tú y yo no conocemos que se llama la antropología médica, ¿cierto? Tú y yo sabemos la antropología cultural y la antropología física y la antropología... Listo. Entonces, el chisme buenísimo es que en todas las culturas, por ejemplo África, por ejemplo Sudeste Asiático, por ejemplo América Latina, la lectura, la interpretación que yo hago de las experiencias cercanas a la muerte siempre están circunscritas o marcadas por el marco cultural que yo tengo. Y entonces, como yo soy occidental, se me parece mi abuelita, no sé, estoy haciendo una caricatura, pero en alguna tribu se me aparece un toro. Entonces los relatos, es lo que te estoy queriendo decir, los relatos, Mircea Eliade ha contado también esta historia en varios lugares, ¿cierto? Los relatos sobre las experiencias cercanas a la muerte están circunscritas o determinadas al marco cultural de quien narra la experiencia cercana a la muerte. Ya. Entonces, hice ¿cómo se llama? Detour, rodeo, sí, eso, este rodeo para decirte que la dimensión simbólica es distintivamente humana. En algún momento, tú y yo hicimos referencia, no sin buenas razones, a Cassirer y sobre las formas simbólicas y cosas como esas. Entonces, lo que te quiero decir es que hasta donde sabemos, hasta el día de hoy, ¿cierto? 30 de noviembre o lo que sea, me da igual, ¿cierto?
los seres humanos somos animales simbólicos, punto. Tu pregunta es, ¿no podemos hablar de una dimensión simbólica en otras especies? Hasta hoy no lo sabemos. Ok. Y entonces la dimensión simbólica está delimitada. Está delimitada por la experiencia humana. Por más que enriquezcamos esa experiencia humana en términos culturales. Los bonobos, ¿cierto? Los inuit, los occidentales, los subsaharianos, y así sucesivamente, da igual. Ok, eso es importante, pero entonces es muy poco. Porque lo que te quiero sugerir es que los sistemas de códigos son mucho más amplios, mucho más incluyentes que los seres humanos y permean a la totalidad de la vida. Y entonces me devuelvo a lo que estaba arriba, ¿cierto? Lo que hace, sí, C, T, G, y entre paréntesis, en ocasiones, uracilo, ¿cierto? Adenina, citosina, tiamina, guanina, etcétera, ¿cierto? Lo que hacen es emitir códigos, leer códigos, interpretar códigos y funcionar en correspondencia con ellos. Y cuando la cosa no funciona bien, entonces esto es el ABC de la genética, ¿cierto? Entonces se introduce el uracilo, etcétera, y entonces hemos logrado identificar que tenemos aproximadamente 20.000 genes y lo que tú quieras, bueno, me da igual, que el 99% de los genes que tenemos tú y yo son no codificantes. Entonces, ¿qué demonios hace eso? Pues no lo sé. Sí, estamos en noviembre del 2020, no tengo la más puñetera idea de qué es lo que hacen. ¿Es cierto? No codifican proteínas, ¿es cierto? No sé, regálame tiempo. Regálame tiempo, no me acose, pasado mañana se lo digo, da igual. Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que los códigos y, perdón, la dimensión de los códigos es mucho más universal y mucho más fundamental que la de simplemente los símbolos. Ya es eso. Y entonces por eso hace un rato en el chat teníamos la simbiosis, vuelvo, la síntesis entre biología y semiótica. Y esa síntesis entre biología y semiótica se llama, si me permites, por favor, ¿cómo se llama? Biosemiótica. Ok. No terminado. Te encarezco. ¿Hasta aquí me explico? Sí, claro, buenísimo todo. Muy bueno. El guión me lo mandó Daniela. Óyeme, mira, aquí va, apréndete el guión y bueno, eso. Bien. Entonces, esta carreta es buenísima. Entonces, espérate. Entonces, es maravilloso porque, entonces te lo voy a poner en el chat, literalmente, ¿cierto? Lo que te estoy diciendo es que los sistemas vivos son mucho más que procesos o fenómenos físico-químicos. Son mucho más que procesos o fenómenos físico-químicos, ¿cierto? Abro una cuarta nota de pie de página, ¿cierto? En enero o en febrero, entre enero y febrero, ya Natalia nos dirá cuántos que nos encontramos en enero y febrero, entre enero y febrero más o menos, ¿cierto? El tema, sí, el tema va a ser biología cuántica. No física cuántica, hasta el perro sabe eso, ¿cierto? Estoy exagerando. Va a ser biología cuántica. ¿Por qué? Regálame unas largas semanas. Pero te lo voy a contar inmediatamente. Entonces aquí bajo la voz, porque tú ya sabes que los chismes uno baja la voz. Los biólogos cuánticos saben cosas y han visto cosas que los físicos cuánticos ignoran. Escándalo. ¿Cierto? Sí, cuando yo soy físico me pongo nervioso con eso. Y cosas como, esa historia, no te preocupes, esa historia te la cuento, ¿cierto? Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que los procesos de, 1, producción, 2, lectura, y 3, interpretación de códigos, ahí está, comienzan mucho antes del ser humano, 1, y 2, sorpréndete,
comienzan mucho antes que los sistemas vivos. Entonces, por lo pronto lo que te estoy diciendo es que los sistemas vivos son códigos, no solamente leen el entorno, ¿cierto? Entonces, te lo estoy anotando en el chat. Las plantas, ¿cierto? Tenemos cinco formas, cinco lenguajes, si el orden no importa, ¿cierto? Cairomonas, feromonas, alomonas, atrayentes y repelentes. Ya te lo dije. Ahí está en el chat, ¿cierto? Entonces, a ti y a mí nos habían dicho que los perritos y los gaticos tienen feromonas y los hombres y las mujeres tenemos feromonas. Y yo no lo sé, pero cuando tú hueles, me encanta tu olor. No, pero el tuyo, no el de la colonia, el perfume que estás usando, ¿sí? Entonces tenemos un olor diferente. No, 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 no. Eso está perfectamente estudiado. Eso está estudiado desde el año 2006. Sí, literalmente desde el año 2006, las plantas tenemos 5 lenguajes. Perdón, solo para ilustrar la cosa. El húngaro, no sé si para qué sirve este dato, el húngaro tiene 19 vocales en nuestra. El quechua tiene 3 vocales. U, A, I. Punto. ¿Cierto? El alemán tiene más de 5, el francés tiene mucho más de 5, ¿cierto? El chino tiene tiene varias cosas como esas, ¿cierto? Entonces en francés está etcétera, en alemán está U, U, lo que tú quieras, me da igual, me da igual. La A con D, me da igual, ¿cierto? Entonces, las plantas tenemos 5 lenguajes. 5 alfabetos, permíteme decirlo en otras palabras. El japonés se compone de 3 alfabetos, ¿sí? Hiragana, katakana y kanji. Listo. ¿Listo? Bueno, las plantas, ¿cierto? Que son, repito, el orden no importa. Ya te podría contar las especificidades. El orden no importa. Cairomonas, feromonas, alomonas, atrayentes, se llama attractants, y repelentes, reluctants, ¿cierto? Y entonces esto simplemente sirve para leerlas, para leer códigos, esa es la palabra. Códigos, ¿cierto? Intraespecie, interespecie y así sucesivamente. Listo, no importa. Esto es muy interesante porque tú ya lo sabes, tú tienes una cultura científica mejor que la mía. Esto se llama o bien neurofisiología o bien neurobiología de las plantas. Y entonces es en ese marco cuando efectivamente, y como eso se ha vuelto popular gracias a Facebook y lo que tú quieras, sí, las plantas tenemos por lo menos 20 sentidos. Me interesa subrayar esa idea por lo siguiente. Cuando yo tengo más sentidos, ¿cierto? Yo proceso más y mejor información. Otra vez, proceso más y mejor información, ¿cierto? Tener solamente 5 sentidos nos reduce la capacidad de información a 5 canales o 5, lo que tú quieras. Entonces, el tema no es ese. Estoy tratando de explicar algo que quizás para algunos de nosotros no es muy evidente, y es el hecho de que los sistemas vivos son códigos. No solamente producen códigos, sí. Entonces yo leo los dientes que muestro, o leo el canto en la selva, lo que tú quieras, y entonces empiezo, ¿sí? Y estoy leyendo, porque eso es muy bonito. Ese es un tema de vida o muerte. Si yo leo mal un sistema de códigos e interpreto mal un sistema de códigos, me puede ir la vida. Entonces, esto no es un tema de, ay, yo soy más inteligente y yo soy más adaptativo, etcétera. Es un tema de vida o muerte. Es decir, saber quién me ama, quién no me ama, cuál plato de comida está bueno, cuál plato de comida está malo, dónde va, ¿cierto? Entonces, despacio, Jimena, vuelvo a ti. Jimena, vuelvo a ti, ¿cierto? Este pendejo, el sistema encefálico, que es un pendejo por definición, ¿cierto? El sistema encefálico solo lee un grupo de códigos. Pero del cuello para abajo, leemos muchos más códigos que lo que este pendejo hace.
¿cierto? Y eso se lleva a cabo a través del sistema entérico, puntualmente y a través del corazón, pero bueno, no te quiero adelantar este tipo de cosas. No he terminado. Uno. Y ahorita te voy a hacer la pregunta, como siempre, de si me explico. Dos, pero mucho más interesante. Y entonces, los que somos ni siquiera físicos cuánticos, los que hacemos física de partículas, lo sabemos que los fenómenos de código y codificación, es decir, de semiosis, suceden antes de la aparición de la vida. El universo es un tejido de procesos de codificación. Y es lo que sucede básicamente en lo que los físicos de partículas llamamos el modelo estándar. Dos grandes familias, fermiones, bosones, tenemos gluones que comunican o pegan o lo que tú quieras, tenemos incluso los llamamos así, ¿cierto? Quarks que tienen sabor, color, etcétera, ese tipo de cosas. Y lo que sucede entre esos tipos, ¿cierto? Lo que sucede entre esos tipos, ¿cierto? Supuesta, digamos, arquitectura, su anatomía en fuerzas fuertes, débiles, electromagnéticas, gravitación, etcétera, son procesos de codificación, es decir, procesos de semiosis. Y entonces, lo digo amablemente, lo voy a decir amablemente, ¿cierto? Lo que hacemos en física cuántica, lo que hacemos en física atómica o nuclear, ¿cierto? Y lo que hacemos en física de la información, etcétera, es en realidad ver cómo se estructuran, ojo, porque no he terminado, cómo se estructuran sistemas de códigos, cómo funcionan esos sistemas de códigos y lo más interesante, cómo van cambiando, van evolucionando esos sistemas de códigos. Y el tema, entonces aquí me detengo un segundo, es que esos sistemas de códigos están vivos. Porque no son fijos, no son definitivos. El modelo estándar está ahí, pero ya es tiempo, ya hasta el perro habla de esas cosas, que se amplíe o cosas como esas, y entonces las ondas gravitacionales y los agujeros negros y la radiación de fondo la eventualidad de la unificación entre la gravedad y cuántica, etcétera, van a modificar eso ya todo el mundo lo sabe, va a modificar el modelo estándar. ¿Por qué? Porque no hay un código que sea estático y no hay una dinámica. Carlos, estoy con tu lenguaje. No hay una dinámica no hay una dinámica de códigos que sea estática. Esta cosa cambia. Así como yo cambio en función de Daniela, y en función de Juan, y en función de Catalina, y Catalina cambia en función mía, y Juan en función mía, etcétera, ¿cierto? Hay procesos incesantes y entonces es, Carlos, lo que tú tenías, ¿cómo se llama? Como procesos. Y decir procesos es decir evolución, si tú lo quieres. Esa idea es muy hermosa, pero es muy difícil. ¿Por qué? Entonces aquí me detengo. Lo que estamos rasguñando es una cosa que escandaliza a los que somos conservadores, los que no somos conservadores, etcétera. Te lo voy a decir de 3, 4 maneras, y es la posibilidad del panpsiquismo, 1, 2, del hylotzoísmo, 3, del panteísmo, o 4, del biocentrismo. No me interesa casarme con una más que la otra. Coge la que tú quieras. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Qué te estaba diciendo? Sí, bueno, hasta aquí. No he terminado. Hasta aquí te ruego, me explico, por favor. Sí, buenísimo. Vale. Oye, Carlos, ¿y cuál es el tema? ¿Cuál es el pucha tema? ¿Cierto? No tienes que estar de acuerdo conmigo. El libro pasado dijimos, la estética, específicamente, estética de modo complejo, pero por otras razones, la estética hace posible el gluing de ciencia y arte.
Y incluso, digamos, este semestre o esta segunda unidad, qué sé yo, voy, Jimena, voy, perdóname. Habíamos dicho, por una razón muy simple, o sea, muy simple, y en su momento dijimos caprichosamente que eso era clase de griego, porque la estética no tiene nada que ver con el arte o la estética, pero, espera, la estética no tiene nada que ver con el arte o la belleza o lo sublime, esas son invenciones de Baumgarten y Kant y todos los que dependen y se derivan de Kant y de Baumgarten, ¿cierto? Estética es percepción del mundo, ¿cierto? Otra vez, discúlpame el ejemplo caprichoso, ¿cierto? El ejemplo caprichoso, ¿cierto? Cuando Bach escribe lo que escribe, no está queriendo decir que el mundo es bello, está conociendo el mundo. Y el mundo se conoce en términos de fuga. Yo soy Bach porque yo te estoy diciendo, el mundo se conoce en términos de fugas y de variaciones, ¿sí? Cosas así por el estilo. Espérame. Em, entonces, pero entonces tú estás, toda esa estética superficial de salón de belleza, ¿sí? De salón de belleza y de grandes medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, todo eso tú estás expresando sentimientos, el artista, emociones, pero sí, no, viejitos, estamos en un room serio. ¿Sí? Entonces, ni expresión de sentimientos, ni belleza, está conociendo y el mundo se dice sketch, el mundo se dice escultura, el mundo se dice sonata y así sucesivamente. En fin, espérate porque, Jimena, dime, ya voy, Carlos, dime. Profe, es que en alguna oportunidad dijiste que los algoritmos eran como una antítesis de eso que llamamos vida, o sea, como que los algoritmos no significaban vida, algo así, me acuerdo que entendí, pero los códigos están hechos de algoritmos. Entonces, en ese, hay como es como la interpretación de esos códigos, o qué, tengo esta duda. Está bien. Te voy a hablar, Jimena, como tu abuelita y la mía. Es exactamente así, mi hijita, pero al revés. Uno no entiende, ¿no? Las abuelas sí entienden, sí. Exactamente, pero al revés significa, no, los códigos no son hechos de algoritmos. Lo contrario, los algoritmos son una expresión de los códigos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Y yo entiendo, yo entiendo la intención o la atmósfera de tu pregunta y ya la voy a explicitar, ¿cierto? Un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema. Punto. Y entonces, la atmósfera o la intención de tu pregunta es, sí lo habíamos dicho, y eso es evidentemente revolucionario, es evidentemente subversivo, ¿cierto? Es evidentemente subversivo. ¿Cómo se llama? Los sistemas vivos no somos algorítmicos. Ni pensamos, ni vivimos, y digo sistemas vivos, no solamente los seres humanos, ¿cierto? No somos algorítmicos. Dicho en el lenguaje técnico, eso que voy a decir es jerga, es un poco técnico, es un sistema vivo, no es en absoluto una máquina de Turing, y dime lo que tú quieras sobre máquinas de Turing, deterministas, no deterministas, oráculo, incluso máquinas de Turing cuánticas. Máquinas de Turing indeterministas, etc. Dime lo que tú quieras, yo me quedaré callado hasta el final y al final te diré, bien, ¿estoy de acuerdo? Eso es una máquina de Turing. Hay distintas máquinas de Turing. Un sistema vivo, cuando está vivo, no procesa información de manera algorítmica. Los sistemas vivos son no algorítmicos. Eso es grandioso. ¿Y tú sabes por qué eso es subversivo y rebellious y lo que tú quieras? Porque entonces los sistemas vivos, te lo voy a decir de dos maneras, eso que va a hacer es pedagogía, somos negentrópicos, es una manera de decirlo, es decir, negamos la entropía, ¿cierto? Una expresión que es desafortunada, esos elementos Schrödinger no estuvo de acuerdo, luego la trató de mejorar, no pudo porque se murió, etc. ¿Cómo se llama? O lo que es equivalente es que los sistemas vivos, despacio, no obedecemos. ¿Y qué es lo que no obedecemos? Algoritmos, es decir, leyes, normas, principios, mandamientos, prescripciones, misión, visión, bandera, símbolos.
monos, ¿cierto? Entonces, repito, para los que somos viejitos conservadores, eso es un escándalo, pero los que no somos viejitos conservadores, es sumamente sugestivo. Los sistemas vivos no procesan información de manera algorítmica. Todo lo contrario, para vivir chisme, segundo chisme, ¿cierto? Lo que más allá, los gringos no están locos, te lo juro, los gringos, si hay alguien cuerdo, son los gringos, y en los gringos, Hollywood. El mundo allá afuera está lleno de zombies. Y los zombies son todos esos que viven, perdón, que están muertos, sí, the Walking Dead, ¿sí? Entonces podríamos decir The Teaching Dead, y lo que sí, tú te imaginas, The Painting Dead, lo que tú quieras, ¿cierto? Es gente que, digamos que son muertos en vida. ¿Sabes por qué? Porque obedecen y viven y mueren y nacen, etcétera, en términos de algoritmos. Patrón, ya hice esto, y ahora qué. Bueno, no, ahora mire a ver, póngase a hacer alguna cosa. Bueno, patrón, ¿cierto? La culpa no es de Ramírez, sino del patrón que piensa en términos. Y entonces eso es muy hermoso en esa. De esas, ojo lenguaje que estoy usando, estoy con Jimena, una de esas puntadas, ya lo dije, una de esas puntadas, ¿cómo se llama? Entre arte y ciencia, sí lo habíamos mencionado en algún momento, que es ocio, ¿cierto? Siempre me gusta mucho en griego, ¿cómo se llama? Schole, ¿sí? Dímelo como tú quieras, ¿cierto? Um, um, los sistemas vivos somos capaces del ocio. Y entonces la gente normal, esos zombies, ¿cierto? No tienen ocio. Si les va bien, tienen vacaciones. pero las vacaciones no son el ocio. En fin, bueno, en fin. No sé si era tu pregunta, Jimena, más o menos. Te ruego. Sí, profe, gracias. A ti, Carlos, la estética, esta percepción de esos códigos que cambian y dice, sí, perfecto. Entonces, efectivamente podemos decir que la estética es esa percepción, ¿cierto? Ahí sí, ¿cómo se llama? Y entonces, espérate, para retomar tu pregunta y recordar un elemento que habíamos mencionado hace un tiempo, y entonces a ti y a mí nos sale despacio, porque estoy vinculando Carlos y Jimena, ¿cierto? Y entonces a ti y a mí nos anestesiaron porque nos impusieron un código determinante. ¿Cuál? Sexo, lengua, nación, religión, partido, nación y otras cochinadas de esas. Sigo. Física, matemática, química y así sucesivamente. Entonces me dijeron, usted se aprende ese código viejito, aprende este código viejito y ya, te mueves ahí. Y eso se llama disciplinarización. Y entonces los Walking Dead, ¿sí? Los Teaching Dead y los, qué sé yo, saben un código. La neurona les dio para hacer y eso es, ¿qué? Eso es funcional, es decir, ¿cierto? Entonces ¿qué eso? Eso es bonito. Entonces, las hojas de vida, no, entonces yo sé inglés y francés y escribo y leo, no, eso es una bobada, ¿cierto? Eso está bien para hoja de vida, porque lo que estamos queriendo decir, José, ya voy, es inmensamente mucho más fuerte que eso. Decir, no operamos por algoritmo no se contradice con el hecho de que hablemos de... No, claro, no. Es como si te dijera, tú y yo sabemos de, a ver, no lo sé, sabemos de autoridad, sabemos de poder, que existe una autoridad y un poder, pero tú y yo no nos reducimos a poder y autoridad. ¿Cierto? ¿Sabemos de autoridad y de poder? Sí. Está mi papá, está el policía, está el médico, está el cura, está la profesora preescolar, lo que tú quieras, etc. Pero tú y yo somos, además, capaces de movernos entre poderes, de superar los poderes o la autoridad y así sucesivamente. Yo sé, José, que eso es muy fuerte, ¿cierto? Por eso dije que es lo más subversivo,
¿Cierto? Porque hay muchos temas se desprenden de aquí, ¿cierto? Inteligencia artificial, desde luego las propias artes, desde luego la ciencia, ojo, la filosofía, ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, no, pero entonces estamos desarrollando algoritmos genéticos y entonces estamos desarrollando, ¿cómo se llama? Sistemas inteligentes que generan algoritmos sin necesidad de un programador y todo lo que tú quieras, ¿cierto? em, 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 ah, la, ah, una, otra vez, soy sincero, de verdad soy sincero, ¿cierto? No tienes que estar de acuerdo conmigo. Una buena, fuerte, sólida comprensión de lo que es la vida, de lo que son los sistemas vivos. Ya voy a decir un par de frasecitas, simplemente frasecitas sobre eso. Comporta la idea de que los sistemas vivos no son algorítmicos. ¿Cierto? Sí, evidentemente que creamos algoritmos, sí, y seguiremos evidentemente creando algoritmos, ¿cierto? Hammurabi se inventó uno, ¿cierto? Solón y Pericles inventó otro, San Pablo y Pedro y San Lucas inventaron otro, y qué sé yo, no te vayas, Charles de Gaulle y Stalin se inventaron otros, y el Che Guevara y lo que tú quieras, ese tipo de cosas. No, espérate, porque no ha sido claro. Bach, Beethoven, Mahler, Schoenberg, etc. No es buena la referencia. Entonces, Masaccio, ¿cierto? El Greco, Velázquez, antes, un poco antes, desde luego, el Bosco, etc. Se inventan códigos, yo me invento lenguajes. La genialidad mía está en crear lenguajes, ¿cómo se llama? Códigos que no estaban hasta el momento. Claro, entonces tú me vas a meter por la puerta de atrás. ¿Cómo se llama? Fernando Botero. Bueno, yo tengo mis propios problemas con Botero, pero esos son míos. No te voy a meter ahí. ¿Cierto? Em, em, sí. Espérame, ¿qué te estaba diciendo? Y claro, entonces es la incorporación y es su superposición y traslap, etcétera, de distintos digamos, códigos. No, en este caso, digo, eso, la palabra era algoritmos. Pero la vida, entonces, te lo decía en otras palabras, a propósito de biosemiótica, los sistemas vivos son sistemas físicos que no se reducen a la física. Es muy hermoso. Otra vez, sí. Entonces los sistemas vivos producen algoritmos, pero no se reducen a los algoritmos. No sé, te ruego, soy sincero, José, sí, me explico, por favor. Aló, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Aló. No sé. Yo sí. Ok, perfecto. Sí, Sí, te te oímos. escuchamos. Sí, muchas gracias. Simplemente pues como poner a dialogar lo uno con lo otro es como la complicación de la contradicción pues que estaba como señalando. Pero, pero sí, o sea, como para entender bien más precisamente, es como más una invitación también a esas consideraciones, ¿cierto? Sí, el tema, digamos, de base, hoy, digamos, hoy es lunes, ya mañana será otra cosa, ¿cierto? El tema de base es biosemiótica, ¿cierto? Y es que los sistemas vivos no solamente creamos códigos, sino que somos códigos. Uno, dos, los fenómenos de semiosis son anteriores al ser humano, incluso son anteriores a la aparición de la vida. El universo es un gran proceso semiótico. Ese es el tema de base. ¿Sí? Y los algoritmos, importantes como son, constituyen simplemente, discúlpame la metáfora, una ramita, una ramita del árbol. Sí. Bueno, ok, más o menos. Más o menos. Entonces,
a ti te ruego, te ruego. Entonces lo que voy a hacer ahorita es simplemente tratar de darle forma con un par de referentes, ¿cómo se llama? De complejidad a esta cosa, ¿cierto? Em, eh, en uno de los textos más desconocidos para ti y para mí, en el aparato, en el corpus de complejidad, es un libro de Tom. René Tom ya se ha ganado la medalla Fields de matemática, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Sí. Y lo estaba buscando, bueno, no está en esta parte de la biblioteca, pero no pararme, está en el otro lado. ¿Cómo se llama? Escribe un texto fantástico que se llama Esposo de una semiofísica. Em, 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 y entonces el tipo logra darse cuenta, el que es el papá de la teoría de catástrofes, ya lo dije, de la teoría de catástrofes, que en la base, pero nadie, yo te cuento la verdad, ni siquiera nosotros los franceses, oye, ni siquiera nosotros los franceses le paramos bola a Tom, porque además hizo una cosa que para, para su época era muy provocativa, era muy loca, etcétera, y era tratar de vincular filosofía y ciencia. Y a un matemático serio, ¿cierto? Un matemático serio que se va a poner a hacer ese tipo de cosas, y sobre todo en el país de Bourbaki, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por esa razón, Grothendieck, que es uno de mis amores platónicos, ¿sí? Alexander Grothendieck termina optando por otro tipo de vida que yo conocemos, por si acaso, para quienes no nos acordamos, Grothendieck Alexander. Es un genio casi tan grande como tú y yo. En fin, qué sé yo. Fantástico, fantástico. Otro día te contaré cosas sobre eso. Entonces, tenemos una serie de antecedentes fantásticos, es cierto. Hay una cosa, un tipo, este también, ¿cómo se llama? Tiene nombre alemán, pero no es alemán, ¿cierto? Maravilloso, que se llama Hofmeier, que escribe un texto que yo te ruego el favor que, sí, uh, que lo compres, lo robes, lo clones, lo expropies o lo que sea. Ese es un libro, si la memoria no me engaña, del 97 o 98, Signs of Life in the Universe. Bueno, ahí hay un error, ¿cierto? De Hofmeier, dentro de los muy buenos antecedentes digamos, para vincular complejidad de esta cosa. Hay un libro, ¿cierto? De Solé y Goodwin, este es del 2000, que se llama Signs of Life. Fantástico, ¿cierto? Goodwin es un tipo muy importante en el corpus de complejidad. Ya estaba un poco mayor. Solé fue, de hecho, te cuento, Solé fue el estudiante de doctorado de Goodwin. Y entonces era tan bueno que surgió la posibilidad de que después del doctorado escribamos un libro juntos. Science, bueno, ahí hay un error. Signos de vida, ¿cierto? Lástima, Goodwin va a morir al poco tiempo. Luego viene Solé, que es un tipo muy interesante, entre otras cosas porque es catalán. ¿Cómo se llama? Y bueno, hace numerosas contribuciones, particularmente ¿cómo se llama? En teoría de redes, etc. Y el último antecedente, eh, eh, es un libro de Wheeler, ¿cierto? Wendy como la amiguita de Peter Pan, ¿cierto? De Wheeler, ese texto no está traducido. Estas cosas no, el de René Tom sí está traducido al español, no me preguntes por qué. Hofmeier, Solé, Goodwin, y el de Wheeler, lo escribí mal. Wheeler, Wendy, ¿cómo se llama? Que se llama, uh, ¿cómo se llama? No, se llama, um, perdóname, The Whole Creature.
tú perdóname. Ese. ¿Sí? The Whole Creature, ¿cierto? Es un libro chiquitico, ¿cómo se llama? El subtítulo es Complejidad biosemiótica y la evolución de la cultura. Son los, si me permites decirlo, los mejores antecedentes en lo que a mí nos interesa. ¿Qué? Vida, no vida, arte, ciencia, complejidad, etcétera, para lo que hoy podemos poner sobre la mesa expresamente como biosemiótica, ¿cierto? Bien. Carlos, tú quieres una fiera para encontrar. El texto, lo sé positivamente, el texto de Wheeler que acabo de mencionar, lo encuentras en PDF y se puede bajar de internet. ¿Cierto? Acabo de comparar. Mira, fantástico. iPad, te agradezco. Yo no sé quién sea esta, pero te agradezco. Está bien, es un príncipe o princesa. Bueno, ok. Sí. Es Dani. ¡Tan linda! Perdona. Sí aparece. Perdona. Bueno, ¿sabes qué? Pídete, Daniela, pídete una botella de vino y que me manden a mí la cuenta. Ya, para resarcirme de la cosa. Ok, fantástico. Entonces, es fantástico porque, ¿cómo se llama? Hay una idea de base que tenemos aquí, ¿cierto? La idea de base es que, te ruego, no, Mónica, cuídate mucho, un abracito. La idea base es que em, la biosemiótica nos puede permitir, es una intuición si tú lo quieres, es una manera prudente mía de decirlo ahorita, la biosemiótica nos puede permitir unificar estructuras, historias, biografías, topologías diferentes, arte y ciencia, porque análogamente, sí, Carlos, análogamente a como la estética abarca y atraviesa a la ciencia y al arte, ¿no es cierto? Asimismo, la biosemiótica abarca y atraviesa al arte y a la ciencia. Es muy lindo, es cierto, es muy bonito. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, tenemos, bueno, espérate, hay un texto adicional, Kaufman, Carlos, a quien tú conoces mejor que yo, Stuart Kaufman, se llama, ¿cómo es que se llama? Living Universe. Pucha. Se llama... Él sacó hace poquito uno que se llama Beyond Physics. No sé. Sí, Humanity in a Creative Universe. Ese es un texto del 2016. Sí, con toda seguridad. Sí, Humanity in a Creative Universe, ¿cierto? Sí. Son los 5, ¿cuántos van? Espérate, no te vayas. Tom Hofmeier, Soleil Goodwin, Wheeler y ahí está Kaufman. ¿Sí? Como en eso que hemos dicho y, digamos, forma parte, digamos, porque es uno de los componentes de la invitación de Natalia aquí, ¿cómo se llama? Del estado del arte. ¿Sí? Simplemente lo tenemos ahí, lo ponemos, ¿cómo se llama? Porque hacemos investigación, entonces uno de los elementos para la investigación es, ¿cómo se llama? El estado del arte. Entonces, serían 5 muy buenos, sólidos, y yo estuve haciendo parte de la búsqueda, máximo, desde luego, siempre se nos olvida una o dos cosas, ¿cómo se llama? Son los mejores antecedentes que tendremos hoy tú y yo, y sí lo digo abiertamente, para diálogo, arte y ciencia, y estética, ciencia y arte. Fantástico. Entonces, resumiendo parcialmente, tenemos una física de fenómenos inmateriales. Esa física de los fenómenos inmateriales, ¿cómo se llama? Es la información. Cuando decimos información, estamos inscribiendo en ella energía y materia. Literalmente,
La física del siglo XVIII se inventa el concepto de masa, la física del siglo XIX se inventa el concepto de energía y la física del siglo XX se inventa el concepto de información. Y en cada caso hay una capacidad abarcativa, comprensiva, explicativa mayor que antes. Información es literalmente tres cosas: producción, lectura e interpretación de códigos. Entonces, como hablamos de producción de códigos, lectura de códigos, interpretación de códigos, estamos diciendo más cosas, no le damos la espalda. ¿Te das cuenta? Que estamos diciendo más cosas que símbolos. ¿Qué símbolos? ¿Cómo se llama? Y entonces lo que estamos queriendo decir es que hay un tema que es la semiosis, ¿cierto? Que, digamos, no habíamos considerado tú y yo, por lo menos antes del desayuno. Esa es una expresión caprichosa, ¿cierto? Y los procesos semióticos no son distintivos o específicamente humanos, por esa razón hablamos de biosemiosis, ¿cierto? Lo que estamos queriendo decir es que los sistemas vivos son ellos mismos códigos, más allá, que se expresan en términos de planta o de jirafa o de mi abuela o lo que tú quieras, ¿cierto? Pero, y entonces este es el último elemento como recorderis, ¿cierto? Los procesos de codificación y despacio, codificación y decodificación. Si yo supiera de computación, etcétera, te hablaría de ciframiento, desciframiento, codificación, decodificación, criptación y decriptación, y así sucesivamente, ¿cierto? Todo un capítulo hermoso que es la criptografía, que es una de las mejores niñas o mejores ramitas de complejidad, ¿cierto? Terminemos esto con este chisme. En Estados Unidos nadie puede trabajar en criptografía y publicar en criptografía si si la NSA no lo autoriza. La CIA es un grupo de pendejos de barrio al lado de la NSA, the National Security Agency, ¿cierto? Otra vez, nadie puede investigar y publicar en criptografía, ¿cierto? Este es un artículo que leí el otro día en la revista de IEEE, da igual, ¿cómo se llama? Listo, da igual. Entonces, lo que estamos diciendo es que los procesos de codificación y decodificación son constitutivos del universo. Y se expresan, por ejemplo, en ese capítulo importante que se llama la física de partículas, el modelo estándar y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y entonces los códigos no son estáticos y los códigos no son estáticos, son dinámicos, evidentemente, ¿cierto? Se van a enriquecer, qué sé yo, y por tanto admiten evolución y transformaciones y cambios y ese tipo de cosas. Grosso modo, no termina. Bueno, sí, era lo que te quería, te ruego, proponer con biosemiótica, como otra posibilidad sugestiva de esa unión entre arte y ciencia. Algo así. Engáñame, dime que me explico más o menos. Miénteme. Sí, sí. Sí, Carlos, muchas gracias. Creo que Álvaro te escribió una pregunta. Sí. Los algoritmos es un caso particular de los sistemas generales, que es una rama de la estructura. Sí. Mira, te agradezco, Álvaro, en el alma. Es una muy buena pregunta. Los algoritmos, ¿cómo se llama? Los algoritmos fueron sistemas de comunicación que tú y yo hicimos inicialmente con base en una intención determinada, cerrada, ¿cierto? Que era, repito, resolver un problema determinado, ¿cierto? Y la manera de resolver ese problema era
a través de dos mecanismos. Esa historia está contada muy bien contada en varias partes. Básicamente a través de dos mecanismos. Que me sirve para elucidar una cosa que había dicho muy rápido. Uno, los códigos admiten, digamos, porque tú y yo somos bicéfalos, ¿cierto? Admiten dos posibilidades y no más. Codificación y decodificación. ¿Cierto? Codificación y decodificación. Y entonces, Enigma, ¿sí? Turing, etc., es la forma de leer, de leer un código y de descifrar, de criptar, de decodificar, ¿cómo se llama? Ese código. Entonces, yo veo un hombre o una mujer que me parece hermoso, según el caso. Y yo lo que hago es, bueno, y aquí qué mensajes hay, y qué código, y así, y no, aquí no hay nada, más bien hay un juego. Lo que tú quieras, esos procesos de codificación y despacio, pues, esos se ilustra, por ejemplo, a propósito de Turing y el código Enigma, etcétera, tiene una función determinada y es, ¿cómo se llama? Resolver un problema. Y entonces, el problema es, usted vaya y bombardee sí, a tal hora, en tal sitio, y eso no lo va a leer el enemigo. No, y entonces el problema yo voy a descifrar que va a haber un bombardeo en tal hora, en tal día, etcétera, a propósito de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero que eso no nos haga perder de vista, es la sugerencia, que hay formas de comunicación que no son algorítmicas. Y el arte y la vida nos enseñan mucho más que la ciencia de eso. Es decir, que no están interesadas, ¿no es cierto? Y créeme, yo conozco a Kant y no estoy hablando en este momento de Kant, ¿cierto? Entonces, sé que es la parte más difícil. Entonces, solo a título para ampliar la referencia. Si tú entras a internet y buscas en español o en inglés Biological Hypercomputation o hipercomputación biológica, te vas a llevar un par de pequeñas sorpresas. Esto es para decirte que he trabajado el tema y esto se llama justamente hipercomputación biológica, ¿cierto? Que es el reconocimiento de que los sistemas vivos somos no algorítmicos. Si quieres, por la pregunta de José, por el comentario ahorita de Carlos, ¿cómo se llama? Podríamos, si quieres, hacer un encuentro sobre hipercomputación biológica, pero mientras tanto te lo dejo. ¿Cómo se llama? Tú lo googleas, ¿no? You can Google that, y en fin, este tipo de cosas. Bueno, más o menos. Dos preguntitas que me surgen ahí de toda esta discusión. La primera, ¿cómo entenderíamos entonces los códigos que ocurren para ocultar información? No para expresar información, sino para ocultar información, en ese contexto pues, de la discusión que estamos llevando a cabo. Sí, José, tienes toda la razón, toda la razón. Por eso hablábamos de codificación y decodificación. Hay un texto que tú conoces mejor que yo, José, que se llama Vlatko. Sí, Vlatko, tal vez es el nombre, Vlatko, que se llama Decodifying Reality. Este libro está traducido al español recientemente, decodificando la realidad, que es uno de los grandes gurús de cuántica, de física cuántica y teoría cuántica de campos, etc. Si Vlatko no es el apellido, entonces es el nombre. Sé bondadoso conmigo. Entonces, sí, no, tienes toda la razón. Por eso hablaba de codificación y decodificación, 1, 2, de ciframiento y desciframiento, y hablaba de encriptación y decriptación. Y por eso justamente, tienes toda la razón, mencioné, es un capítulo muy importante que tú y yo no trabajamos en los últimos 8 días, que es la criptografía, ¿cierto?
todo el código RSA, ¿cierto? Que es el que impera hoy en día para las transacciones bancarias y la compra por Amazon y lo que tú quieras. Para decirlo rápidamente, es un número primo, ¿cómo se llama? Fantástico, que se escribe al derecho, pero luego se tendría que leerse al revés, etcétera. Es la clave. RSA son los nombres de los tres de los tres tipos que lo crearon, en fin, qué sé yo. Entonces, no, tienes toda la razón. Si no lo subrayé o no lo hice explícito, te presento disculpas. Y es que la codificación implica codificación y decodificación, históricamente, desde siempre, desde los griegos, ¿cierto? Lo que no nos cuentan de la famosa batalla de Maratón es que este fulano corrió 42, ¿cómo se llama? Kilómetros, etcétera, tuvo que pasar lo que, y llega, hola, vencimos, y le da un infarto y se muere, lo que tú quieras. Es que había muchos mecanismos en tubos, y Julio César, y los egipcios mismos, etcétera, de codificación de información y de decodificación, porque a mí me interesaba que José te llegue a ti una información, es un decir que Catalina no la pueda leer. Y así, eso es esta placa. Y entonces, esto, incluso en las plantas, en los animales, en los seres humanos, existe esos diferentes modos de. ¿Cuál es la diferencia? Esto es superficial, tú tienes mejor cultura que yo. ¿Cuál es la diferencia entre descifrar, cifrar y descifrar? Que son cifras, números. Por eso usualmente en las claves te piden mayúsculas, minúsculas, número, churumbeles, y emojis y lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre cifrar, descifrar, uno, dos, codificar, decodificar, y tres, encriptar y decriptar, ¿cómo se llama? Está en la posibilidad de incluir otra serie de elementos, como, por así decirlo, números, mayúsculas, emojis, churumbeles y cosas de. Nada, oye, un abrazo. Muchas gracias. Y la última pregunta, si todavía tenemos tiempo, que me origina, es sobre los algoritmos cuánticos. ¿Dónde queda eso también? Claro, mira, justamente hace un rato, entonces como para efectos de calidad esta llamada está siendo grabada, hace un rato mencioné las máquinas de Turing cuántica, ¿cierto? Y como tú sabes, la punta hoy se está hablando de criptografía postcuántica. You can Google that, ¿cierto? Se está hablando de criptografía post-cuántica. O sea, eso es muy hermoso, porque el computador cuántico no existe, ¿cierto? Pero hay desarrollo, etcétera, pero tal cual no existe un computador. Bueno, no obstante eso, ya se está trabajando en criptografía post-cuántica, porque nos solemos que, en fin, esto va a, etcétera. Entonces, es ahí donde entra el tema manifiestamente. Pues bien, espacio. Los sistemas vivos, con todo lo que tú y yo podemos decir, por ejemplo, de una máquina de Turing cuántica, ¿sí? Entonces tenemos OTM, que es una, perdón, OTM, que es. Carlos, se fue tu audio, creo que se apagó el micrófono. Perdóname, tan linda. UTM, ¿cierto? Tenemos eh, Perdón, Carlos, otra vez. No sé si de pronto cuando usas el teclado. pégame. Em, em, tenemos máquinas de Turing, tenemos máquinas de Turing deterministas, tenemos máquinas de Turing oráculos, se llaman así, máquinas de Turing indeterminadas, undetermined, tenemos, no te vayas, tenemos quantum Turing machines, ahí tenemos muchos tipos de máquinas de Turing. Incluso uno de esos se llama, ¿cierto? Hasta en Wikipedia está. Pues pucha, pues para que esté Wikipedia, ¿cierto? Se llaman máquinas de Turing cuánticas. ¡Ay! José, eres un príncipe, caramba. Sí, Vlatko Vedral. Me acordé, Vlatko Vedral. Eres un príncipe. Sí, sí, fantástico. Te agradezco en el alma, José. ¿Qué estaba diciendo?
Sí, no obstante eso, los sistemas vivos no somos una máquina de Turing de ningún tipo, ni siquiera cuántica. Lo que aquí, entonces voy a enredarte la vida. Sí, vamos a terminar en punta, ¿cierto? Sí, vamos a terminar en punta. Lo que aquí surge es, es un tema que es la columna vertebral de complejidad que se llama, ah, lo voy a poner en español, problemas decidibles y problemas indecidibles. Y eso se llama teoría de la complejidad computacional. Ya, lo dije. No me preguntes qué es esa cosa porque se me acabó el tiempo. ¿Cierto? Sí, Carlos, Juan, sí, es que quería hacer como dos comentarios. Lo uno es preguntarte si podemos quedarnos contigo y con Dani y Nata, si quieres, unos minuticos para cuadrar una cosa del libro. Y lo otro era que, pues, por si de pronto le interesa al resto, ya salió este, este libro que nos puede servir a todos. Que yo ahí conseguimos entre varios, ya compramos varios. Y de hecho hay Pero no se ya está leyó dentro. ¿Cómo así? el ¿Qué? título, pues, para que Ah, todos sepan qué libro es. sí. El de Occidente, la civilización que nació enferma. Y ya está, lo tiene una biblioteca anarquista ya lo tiene. Y también salió la versión pirata, que está en las calles. Entonces, ¿en serio? esta la consiguen más cara que la original, de hecho. Vale Juan, 1.000 más. me haces feliz, Juan. Es el primer libro mío que piratean. Sí, es que No, es pensé que no iba Juan. a salir, no aparecían desde abajo, entonces lo pirateé antes de que saliera. Pero bueno, por si también, si a alguien le interesa, pueden conseguir ese pirata más caro que el original. Producciones Enjambre. Muy bien, muy bien, muy bien. Juan, y ese está en PDF también, ¿cierto? Sí, es que estaba pirateable desde el inicio. Súper, ¿podrías pegarlo de pronto en el Classroom? Sí, creo que es que Carlos ya lo había publicado, pero creo que en Facebook. Pero, bueno, ya Sí, ahorita lo pego. estaba en academia y en ResearchGate, Ujú. creo. Ah, Sí. listo. Listo. Una pregunta con respecto al libro es finalmente cómo va a ser el recaudo, cuándo se va a lanzar el libro que hemos escrito, Así, cómo va a ser. no les he enviado esos datos, pero hicimos una transición ahí con Nata y les voy a enviar los datos para la cuenta y eso para el recaudo y como con toda esa información detallada. Yo creo que la envío esta tarde, que sería como una posibilidad o a un Nequi o a un Bancolombia para hacerlo del recaudo. Pero entonces, bueno, esta tarde yo enviaría como esas especificaciones de todo ese tema. Y bueno, pues si ahorita podemos con Carlos, pues vamos a ajustar ahí un tema. Vale, muchas gracias a todos. Oye, un abrazo Nos para vemos todos. el próximo Muchas lunes. Un gracias. abrazo. Un Hasta abrazo a luego, Gracias, que es esté un muy todos. bien. gusto Chao. verlos. Gracias, Hay chao. una Igualmente, y preguntita. escucharlos. Dime. Bueno, no, ahorita te la hago por el chat. Bueno, ahorita hablamos. Dale, dale. Chao. Bueno, chao, chao. Chao. Gracias a todos los que están subiendo PDFs de los libros que hablamos hoy.